estar con ustedes en este tiempo. ¿Cómo se han sentido en esta modalidad, en este módulo? ¿Van bien? Muy Bendiciones, pesado. pastor. Hermana Norma, bienvenida. Entonces, qué Muy importante, bien, bendecido. le felicitamos a usted por su disposición. Sabemos que es esforzado, pero las cosas que valen la pena requieren esfuerzo. Y cuando se trata de crecer en el servicio a Dios, es algo muy especial. Como decía nuestro hermano Daniel, mi nombre es Uriel Fernando Giraldo Cartagena. Soy misionero colombiano acá en la ciudad de Quito. Ya con mi familia llevamos 11 años sirviéndole al Señor. Y bueno, encantados de servir a Dios en esta bella tierra. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, siendo parte del equipo de los capacitadores acá en Liga Bíblica. Entonces, ¿cómo se llama el tema que vamos a iniciar? El fruto del Espíritu Santo. Correcto, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, un tema muy importante. Pero bueno, antes de iniciar el tema, ¿qué tal? ¿Quién voluntariamente nos recuerda la visión? Ya ustedes a estas alturas deben de recordar cuál es la visión. Entonces, ¿quién nos puede recordar toda la visión? Ahí de memoria. ¿Habrá alguno? Podríamos preguntarle a cualquiera, pero a ver un voluntario o voluntaria. Ya, la visión Sí, de la señor iglesia Leo. es, es la palabra de Dios colocada estratégicamente con nuevas iglesias, con miembros, sembrada con miembros comunes que impactan comunidades o Ok. transforman comunidades. Transformando. Muy bien, muy bien. Aquí en lo virtual aplaudimos así, que es esa parte, así se aplauden los sordos también. O los sordos no escuchan, ellos aplauden así, un aplauso virtual. Muy bien, hermano Leo, excelente. Cada uno de nosotros debe tener clara esa visión porque es lo que desarrollamos, es lo que nos va a llevar a ser esos sembradores de bendición frente a esa parte. Entonces, vamos, permítame iniciar entonces presentación para que estemos, comparto pantalla, para que nos ubiquemos ahí entonces en esa parte. Perfecto. El fruto del Espíritu Santo. Entonces, ese tema tan importante para un sembrador. Sí, esa parte que la verdadera evidencia de una persona llena del poder del Espíritu Santo, eh, más allá de dones, que los vamos a estar viendo el día de mañana, tiene que ver con esa evidencia del fruto del Espíritu. Interesante saber que no son los frutos, es que el fruto, y usted debe tenerlo presente, porque es como la palabra de Dios lo describe. El fruto es uno solo que está compuesto por varias partes, así como cuando usted, ahora, ¿cuánto les gustan las mandarinas? Una fruta refrescante. Es una sola mandarina y está compuesta por varios cascos de mandarina o igual la naranja. Entonces, qué bueno, todos tienen ahí entonces su material, eh, importantísimo. ¿A todos les ya alcanzó a llegar el material o alguno no lo tiene? Ok, entonces todos lo tenemos. Excelente. Entonces, vamos a continuar ahí, en esa parte. Efectivamente, el fruto identifica al creyente. No hay ninguna otra identificación mejor y más correcta que el fruto. ¿Cómo se identifica una persona en otro país? ¿Será en otro país? ¿Su cédula ecuatoriana será su identificación primaria? ¿O cuál es la identificación suya en otro país? Pasaporte. Correcto, es el pasaporte. Es ese documento mundialmente aceptado que tiene una vigencia de 10 años, el común de los pasaportes. Entonces, así como el pasaporte es el que me identifica en cualquier parte del mundo, como un ciudadano, en este caso de ustedes, ciudadano ecuatoriano, para mí es como un pasaporte como ciudadano colombiano, pero que estoy acá sirviendo en esta tierra. Asimismo, para el creyente es el fruto del Espíritu Santo el que le identifica. Un fruto que no hay que
decirlo, vea, aquí lo tengo en este documento y mostrar entonces un documento donde yo tengo el fruto. No, un fruto que se evidencia a través del carácter. Entonces, vamos a mirar algunos textos bíblicos y como hemos dicho dentro de las pautas para este trabajo así virtual, es que usted tenga la Biblia a mano. Entonces, quiero que todos participemos y voluntariamente usted busque los textos y vamos a participar. Entonces, el primer texto está en Mateo 7, 15 al 20. Este es un aspecto bien especial. Entonces, vamos a buscar ahí. Si usted lo encontró, entonces abre su micrófono y nos lo lee. Recuerde que centralidad en esta capacitación de Liga Bíblica, en estos módulos de ICI, es la palabra de Dios. Esta es central, por eso usted la tiene. Mateo 7. Sí, por favor, hermana Rosy. Ya. Dice, no se dejen engañar, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da buen fruto, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. Ok, perfecto. Entonces es fundamental. Usted puede completarlo ahí en su material. Entonces, de acuerdo a la última frase, ¿cómo se reconoce a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios? Se reconoce por la clase de fruto. Sí, por la clase de fruto. El árbol bueno, pues eh, muestra que da el fruto bueno, muestra que es un árbol bueno, y el fruto malo muestra que es un árbol malo. Entonces se reconoce por la clase de fruto. Entonces, esto tiene que ver con nosotros, no va con otros. Entonces vale la pena que usted y yo siempre nos vamos autoevaluando. Bueno, ¿qué clase de fruto ven los otros en mí? El fruto no se puede maquillar, el fruto es el que es. Sí, ¿y cómo sabe uno cuando una naranja es dulce? ¿Alguno puede ver cuando una naranja es dulce por fuera? Cuando está como amarillita, color naranjita. Oh, pero yo me he llevado sorpresas de que la veo amarillita y todo eso, y Sí, es ácida, y es ácida. Hasta que la pruebe, se evidencia qué fruto es. Hasta que a usted y a mí nos prueben el carácter, nos confronten con algo. Ahí surge el fruto que tenemos. Vamos a mirar Lucas 6, 43 al 45, por favor. Otra persona que nos lea. Dice así la palabra del Señor. Un árbol bueno no da fruto malo, tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de espinos, tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Perfecto, muchas gracias, hermana Norelis. Entonces, muy bien. El bien que se hace proviene ¿de dónde? Del corazón. Las palabras denuncian lo que hay en el corazón. Alguna vez que invité a un pastor a predicar a la iglesia, recuerdo que el título que él tenía de la enseñanza era Los vómitos del corazón. Un título como bien particular para un mensaje. ¿Y sabe de qué hablaba? De esas confrontaciones que tenemos en algún momento dado. Él dice, cuando usted vomita, usted no vomita algo que no se haya comido antes. Usted no vomita lo que no tiene en el estómago. Si usted comió pastas, espaguetis, no va a vomitar arroz y ensalada. Perdone la expresión que es un poco fuerte, va a vomitar pastas y espaguetis. Entonces, dice así mismo, si en tu corazón está el fruto del Espíritu Santo, cuando eres confrontado, cuando te hacen como reaccionar, que él dice que eso es como el vómito del corazón, va a salir lo que hay adentro. Entonces,
Si en tu corazón estás en esa comunión con Dios y estás evidenciando el fruto del Espíritu, pues va a salir cada uno de estos aspectos. De lo contrario, salen otras cosas. Entonces, tan solo pensemos, si en esta semana tuvimos un enojo, alguien nos hizo enojar y nosotros reaccionamos, ¿qué vio el otro? Recuerde que ahí somos probados. Entonces, está viendo que tenemos un buen fruto o está viendo que no tenemos un buen fruto. Entonces, ahí necesitamos, si en un área hemos de crecer y hemos de ser conscientes, es en esa área tan importante porque es la expresión, es lo que está adentro frente a esa parte. Muy bien. Entonces, hay una pregunta interesante ahí que me gustaría escuchar. Algunos de ustedes, ¿qué responderían a eso? ¿Qué se requiere antes del fruto del Espíritu? ¿Qué se requiere antes del fruto del Espíritu? ¿Usted qué piensa? A ver, por ejemplo, mi hermano Rolando, ¿usted qué cree? Dios le bendiga, Rolando. ¿Qué cree que se requiere antes del fruto del Espíritu? Ahora, eso. Ya. Antes, dice, ¿qué se requiere antes del fruto del Espíritu? ¿Qué se requiere antes del fruto del Espíritu? Primeramente, yo pienso que es el cambio antes que vengan los frutos, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué se requiere para el cambio? De acuerdo a lo que usted está expresando. Para compromiso. Ya, eh, ok, Rolando. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Lilian Alexandra que nos complemente la respuesta que Rolando dio. Señorita Alexandra, ya Rolando nos dijo algo y Bueno, usted qué más nos pastor, complementa. yo pienso que debemos primero amar a Dios. Amar a Dios Ya, para una vez que amemos a Dios, pues podamos sentir la presencia de Dios y ahí sentimos el Espíritu Santo de Dios. ok, muchas gracias. José Quintero, ¿hay algo más que usted podría dar para esta respuesta? Bueno, antes que tener un fruto, obviamente hay que cosechar, ¿no? Pues eso es lo que Ya, ¿y cómo cosechamos? Pues jóvenes, la respuesta directa es que no podemos dar fruto Sembrando del la palabra. Espíritu si no somos salvos. Entonces, ¿qué se requiere primero? Salvación, nacer de nuevo. Sí, es ser lavados, regenerados. Es lo que es la obra de Cristo en nosotros, parte de los efectos de la cruz. Cristo murió en la cruz para que usted y yo tuviéramos esperanza y tuviéramos un cambio. Si no hemos nacido de nuevo, si no hemos sido regenerados, no podemos dar fruto del Espíritu. Porque damos es fruto de qué? Antes de dar fruto del Espíritu, ¿qué es lo que damos? Que lo que da cualquier persona, ¿qué da? obra de la carne. Obra de la carne, gracias, Edwin. Efectivamente. Entonces, está esa doble naturaleza en usted y en mí, una naturaleza espiritual, una naturaleza carnal. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, no entiende, no concibe, no concibe como una respuesta suya, eh, esa respuesta que usted y yo damos como parte del fruto del Espíritu Santo, porque están en la carne y en la carne no se produce fruto, se produce una obra. Algo interesante, nada más en la palabra obra y fruto hay una gran diferencia. Una obra muestra la intervención humana, una construcción, por ejemplo, un edificio, una carretera, son obras civiles, obras donde el hombre intervino. Pero fruto, amados hermanos, fruto, el ser humano, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, no puede producir un fruto. ¿Sabe? En alguna ocasión, de estos arqueólogos, en una de esas tumbas egipcias de cientos y miles de años, descubrieron unas semillas de maíz, un maíz antiquísimo y unas semillas allá. Y sabe, otro científico dijo, hombre, pero es que es fácil
poner eso. Y entonces voy a hacer un maíz sintético. Y sabe, el maíz tiene X porcentaje de fósforo, de potasio, esto, aquello. E hizo una masita, como si fuera un maíz. Y entonces cogieron ese maíz natural que fue hallado de muchos años ahí, aislado de la humedad, del calor, del frío, del agua, y lo sembraron. Y sembraron el que estaba hecho en el laboratorio. ¿Qué cree usted que pasó? Pues efectivamente, el que se hizo en el laboratorio pasó el tiempo y pasó el tiempo y no pasó nada. Ahí quedó la masita hecha. Pero el otro, a pesar de que estaba guardado tantos cientos de años, empezó a brotar. Eso habla del fruto que solo puede producir Dios. El ser humano no puede producir el fruto. Tengámoslo usted y yo muy presente frente a esa parte. Romanos 12, 1 y 2, por favor, una de las personas que no haya leído, que nos acompañe con esta lectura. Pastor, bendiciones. Amén. La palabra dice así, 12, 1, 2. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agrada- agradarle. Esta clase de oración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Perfecto. Muchas gracias, hermana Norma. Efectivamente, entonces es necesario entregar todo el cuerpo, dedicación, adoración, no vivir de acuerdo al modelo del mundo. Los modelos del mundo, eh, en ellos prima el egoísmo, el materialismo, sí, pero el humanismo está impregnado a la forma de pensar y de vivir del mundo, donde el hombre mismo es el centro, pero usted y yo encontramos que no es así. Entonces, no vivir de acuerdo al modelo del mundo, dice, deje que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. ¿Por qué es necesario que cambie nuestra manera de pensar? Porque las acciones son consecuencia o consecuentes al pensamiento. Entonces, no se trata de cambiar las acciones, se trata de cambiar el pensamiento. Y allá es donde Dios obra. Y si usted y yo tenemos que trabajar en algo es que confrontemos lo que pensamos con la palabra de Dios, porque Dios está renovando en nosotros la nueva forma de pensar. Alguien dijo, y en otra versión dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. Entonces, es lo que Dios nos dice frente a fruto, con base en Romanos 12:2. Pero asimismo, 2 Corintios 5:17, tal vez algunos se lo saben de memoria, pero otra persona que nos lea 2 Corintios 5:17, por favor. Si alguien está unido a Cristo, haya una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Oh, qué maravilla frente a esa parte, ¿cierto? Unidos a Cristo, ¿qué hay? Una nueva creación. O sea, Dios no nos reencaucha, no nos parcha, no nos hace remiendos, nos hace una nueva creación. Usted y yo, cuando recibimos a Jesús en el corazón, somos totalmente renovados. ¿Qué dice? Lo viejo desaparece, todo es renovado. Por eso, usted y yo debemos saber que aunque en nosotros habita esa doble naturaleza, mi comunión con Dios hace que mi viejo hombre siempre permanezca en la mínima expresión. Que no nos pase como una hermana años atrás, recién venidos nosotros acá, que una hermana estaba como enojada y yo le digo, hermana, ¿qué pasa? Por favor, y me dice, no, es que me sacaron el indio, me sacaron el indio. Entonces, ¿cómo así? Esa no tenía ni viejo hombre, tenía un indio según ella. No se trata de eso. Cuando yo soy renovado, ese indio o ese viejo hombre que nos dominaba antes, ya no manda. Y usted y yo tenemos que ser conscientes. Eso es algo demasiado importante. ¿Sabe? En alguna ocasión, un hombre
le gustaba participar en peleas de perros y tenía un perro blanco de pelea y un perro negro. Y él vino y dijo, apuesto tanto dinero a que el blanco le gana al negro. Y la gente pues vio sus perros como muy iguales, pero apostaron y él ganó. El perro blanco le dio una paliza al perro negro. A los 2 meses volvió y dijo, apuesto a que el tanto dinero a que el perro negro le da una paliza al perro blanco. Y la gente había visto lo que el blanco había hecho semanas atrás. Entonces apostaron en contra y el negro le dio una paliza al blanco. Y así, por varios meses, lo que este hombre decía, eso pasaba. Hasta que ya le dijeron, bueno, ¿qué pasa? Usted tiene que decirnos cómo es posible. Y sabe, efectivamente, él dice, bueno, ya después de que había ganado bastante dinero, dice, cuando yo quiero que el perro blanco gane, a ese perro lo alimento mejor y al otro no lo dejo morir de hambre, le doy menos comida y comida no tan nutritiva. Entonces, en 2 meses no se va a ver mucho el cambio, pero el perro que fue bien nutrido, con buena proteína, está fuerte. En cambio, el otro no. Así ocurre con usted y conmigo, en esa naturaleza. ¿Usted qué nutre más? ¿Sí? ¿La carne o el espíritu? La carne o el espíritu. Todos los días esos dos seres se están alimentando. Pero ¿sabe quién los alimenta? Usted y yo somos quienes los alimentamos. Para el punto 2, que sigue, voy a pedir Tito 3, que todos, 5, 6. no, pero todavía no. Ah, perdón, sí. Léame ese Tito 2. Como hay varios allá con el dispositivo, por eso se oye así. Dice, nos salvó nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces, efectivamente, amados hermanos, aquí vemos la obra de Dios actuando. Sí, nos salvó y nos dio vida nueva, nos renovó, derramó en abundancia el Espíritu sobre nosotros. Esa es su realidad y esa es mi realidad hoy en día. Si algo, recuerde que la guerra espiritual, los demonios más aterradores que hay, que están puestos para pelear, no son monstruos, no es el monstruo más grande y más feo, son entes generadores de ideas, de argumentos para hacerle pensar a usted, hacerme pensar a mí que no podemos, que usted y yo no tenemos esperanza, que usted y yo nunca hemos podido, pero ahí donde efectivamente levantamos las armas que no son carnales, sino poderosas, esas armas como la palabra, donde la declaramos, yo soy salvo, soy una nueva persona, una nueva criatura, he sido renovado por el Espíritu, entonces no hay poder del enemigo sobre mí. Entonces, importantísimo que usted y yo lo tengamos presente. Usted y yo no somos lo que otros dicen que somos, ni somos siquiera lo que usted y yo pensamos que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Es una confrontación de argumentos poderoso ahí en esa parte. Entonces, para mirar ese punto 2, como les dije, voy a pedir que todos vayan y traigan un vaso de agua. Traiga un vaso de agua lleno y lo va a poner ahí cerca donde usted está. Vaya, traiga un vaso de agua. Vayan todos, traiga un vaso de agua o algo donde usted esté. Yo creo que debe haber algo que usted pueda llenar de agua y lo va a tener ahí un momento que enseguida vamos a retomarlo. Pero todos ahí, efectivamente. Uy, que se recuerde, esto es parte de la dinámica que usted a mí nos va a permitir interactuar y apreciar de una manera mejor. Un vasito de agua, a ver, todos los estudiantes amazónicos, ¿quién fue por el agua que no había ninguno moverse? Ah, bueno, ahí lo tienen, excelente. Muy bien, todos lo tenemos. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí lo vamos a tener. Y en este punto 2 habla de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a mirar entonces cómo trabaja Dios en nosotros. Esa obra es una obra
poderosísima, porque es que estamos hablando que efectivamente usted y yo no somos parchados, no somos ahí medio arregladitos, no somos maquillados, no, somos renovados. Y aquí entonces vamos a mirar efectivamente bueno, toda esta parte de Romanos 8, del 1 al 17. Entonces, una persona es una parte muy densa, pero bueno, tomémonos esos minuticos para leerlo. Ese capítulo 8 que habla del espíritu. Entonces, una persona con buena entonación que nos lo lea, por favor. Amén. ¿Leo? Sí, por favor. Ya. Gracias, Rosy. La vida conforme al Espíritu Santo. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para derrotar el pecado y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para matar las malas acciones que nacen del cuerpo humano, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que está en ustedes el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Rosy. Qué palabra tan especial. Vale la pena que la hubiéramos escuchado, porque en ella encontramos esa palabra, esa realidad. El Espíritu Santo, ¿dónde vive? Vive en nosotros. A partir del momento en el cual usted y yo tomamos la decisión de invitar a Jesús al corazón, a partir de ese nuevo nacimiento, recuerda ese primer paso de fe y de obediencia, es invitar a Jesús en el corazón. Y ahí entra el Espíritu a vivir en nosotros y Él nos ayuda a controlar esa voluntad humana que es tan fuerte, que es tan brava en algunos momentos. Pero usted y yo somos los que decidimos a quién le damos el control. Sí, Primera de Corintios 6, 19 y 20. Todos estos textos nos complementan. Otra persona que nos lea. Qué bueno los que no han Amén. leído. Sí, señor. Perfecto, Luis. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no os sois vuestros, porque Ok. habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, amén. Oigan esto, téngalo muy presente. ¿Qué es el cuerpo entonces?
¿De acuerdo a esa lectura que hicimos? El templo. Oh, amén. El Es el, templo del Espíritu. muy El cuerpo es bien. templo del Espíritu Santo. Templo del Es el templo, o sea, ahí habita Dios con nosotros. Mire, hermanos, esto es una cosa poderosísima, porque es que, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios, Dios con nosotros. Recuerde ese gran misterio, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Dios es incontenible, es super archimultimega, multimega, super poderoso. Nada lo puede contener. Y Él ha decidido contenerse y morar en nuestro corazón. En condiciones normales, explotaríamos cuando algo poderoso se quiere contener en un recipiente que no lo contiene. Pero aquí Dios ha decidido que su cuerpo y mi cuerpo sean el templo del Espíritu Santo. Hoy en día, mucha gente hace de su cuerpo un templo al ego y vive para su cuerpo. Y los gimnasios son parte de esos templos. Hoy en día, casi le falta decir como publicidad, aquí está el templo para adorar, hablando del cuerpo. Pero no, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Así que hemos de vivir con mucha responsabilidad frente a esa parte. Primera de Corintios 12, 4 al 7, por favor. Amén. Sí, señor. Y la palabra de Dios dice, hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos, hermanos, los dones vienen del Espíritu Santo. Él es quien nos los da. Esos dones maravillosos que usted ha descubierto y que mañana vamos a profundizar un poco más en ello, no nos los ganamos, no los compramos, son dados por el Espíritu Santo. Él nos lo da. Y el último texto en esta parte, Efesios 5:18, poderosa palabra esa de Efesios. Otra persona, por favor. Amén. Sí, gracias. Amén. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo, amados hermanos? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Perdón, aquí, verbo, llena a los creyentes. Sí, toda esa llenura se manifiesta en todas las relaciones que tiene el creyente. Usted ahorita fue por un vaso. ¿De qué está lleno ese vaso? ¿De qué está lleno? De agua. De agua. De un líquido vital. Oh, si De yo lo agua. quiero llenar, si yo lo De quiero agua. llenar de leche, ¿qué tengo que hacer? Ir a ordenar y a ordenarla. Hacer el agua. Ya, además de ir a ordeñar, aunque yo creo que pocos van a ordeñar, ya les llega la lechita ordeñada a la casa. Tengo que sacar el agua para que la leche se pueda vertir ahí, frente a esa parte. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, aquí no hay otra cosa que me pueda llenar a mí, a no ser que yo saque al Espíritu Santo. Hay toda una polémica en algunos medios donde dice que un cristiano puede ser poseído por demonios, sí o no. Pero cuando uno mira esta lógica, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, no puedo ser lleno de demonios, a no ser que ya yo abra puertas y me esté en desobediencia. Cuando yo estoy en desobediencia y abro puertas al mal, efectivamente estoy arrinconando al Espíritu Santo y estoy dando entrada a otros seres. Cuando yo me lleno, así como este vaso de agua, como dijo el joven, del líquido vital, ¿sabe? Lo que llena, alguien dijo, es lo que controla. Si estoy lleno, aquí el agua es la que controla este vaso porque está lleno de agua. Si usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, Él es el que controla mi vida.
Pero si estamos llenos de rencor, Amén. de iras, de borracheras, de disensiones, de herejías, de adulterio, como lo son las obras de la carne, eso es lo que entra a controlarme a mí. Entonces, la pregunta es, ¿de qué estoy lleno todos los días? ¿De qué me lleno? Sí, usted y yo necesitamos ser llenos todos los días. La llenura de hoy no me sirve para el resto de la vida. Todos los días tengo que llenarme frente a esa parte. Entonces, qué importante que usted y yo seamos muy conscientes de ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo para llenarte? ¿Sabe? A nosotros, ¿por dónde le entra información al ser humano? Por lo que vemos y por lo que escuchamos. Ya, muy bien. ¿Qué más dicen los demás? ¿Por dónde, habrá otras partes por donde nos entra información? Por la palabra de Dios, porque la fe Ya, es por el oír y el oír es por la palabra de ya, Dios. ahí entonces no, pero ahí estás hablando del oír, ahí lo estás diciendo. Pues yo estoy diciendo, el ser humano le entra información por 5 partes. ¿Cuáles son esas 5 partes? Por lo que escucho, Por el tacto, por el olfato, por el oído, por Por lo que los mira, por la sentidos, vista. los sentidos, correcto. por los ojos, Los sentidos, sí, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Por esas 5 áreas, los 5 sentidos, a mí me entra información. Entonces vale la pena que yo analice qué clase de información estoy entrando allá a mi cerebro, qué estoy viendo, qué estoy oyendo, qué estoy tocando, qué estoy palpando, qué estoy oliendo. Eso dice mucho. Cuando usted ve gente en la calle, que vive en la calle, usted normalmente los ve, gente en los semáforos, aunque aquí en Ecuador he visto pocos, de donde yo vengo, que es Medellín, hay muchos más, gente oliendo eh, cemento de contacto, ¿sí? Este cemento africano que nosotros le decimos el sacol, esta pega que a ellos les inhibe, los traba, los droga frente a esa parte. Ustedes están oliendo, otros están consumiendo. Pero usted y yo, ¿de qué nos estamos llenando cuando usted está solo frente a un dispositivo? ¿A qué redes entra? ¿A qué páginas entra? Hoy en día nos llega todo ahí nomás a un clic y eso empieza a llenarnos. Y cuando usted empieza a llenarse de cosas inapropiadas, empezamos a relegar el espíritu y se va llenando lo otro. Y sabe, al momento en el cual usted y yo somos confrontados, hay una situación, una lucha, una confrontación, y sabe que surge. A mí pues he sido impactado cuando de pronto he visto a algún hermano enojado con otro y le salen palabras soeces. Digo, Señor, este hermano, ¿de qué se está alimentando? ¿De qué se está llenando? Que al momento de presión, miren lo que sale, la presión, cuando se prueba algo. Entonces, si una persona, recuerde que la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones, ¿qué? ¿Alguien sabe qué más dice la Biblia? Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompe, Corrompen las rompen las las malas buenas conversaciones costumbres. corrompen las buenas costumbres. Oh, así es, corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué está usted hablando con otra? ¿O usted se sienta a hablar con la gente que habla de infidelidades, de mentiras, de negocios turbios? Usted escucha sus aventuras, va usted a empezar a terminar aceptando ese tipo de cosas. Pero aquí nos está hablando la importancia de llenarnos del Espíritu. Entonces, así como ese vaso que usted tiene allí está lleno de agua, llenémonos a diario del Espíritu Santo. Somos probados, somos observados. ¿Qué ve la gente en usted y en mí? ¿Ve a una persona común y corriente o ve una persona diferente? Debe llegar el momento cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, que la gente no nos vea a nosotros,
sino que vea a Cristo a través de nosotros. Entonces, ese es un desafío. Y usted y yo, como usted como sembrador, que está haciendo contactos, nuevos contactos, llevando personas al Señor. Usted, antes de la gente leer la Biblia, lo lee a usted y me lee a mí. ¿Qué están leyendo? ¿Qué están leyendo en nosotros? Una persona diferente, una persona que genera esperanza, una persona con un espíritu apacible. Vamos a mirar el tercer punto que tenemos ahí, efectivamente, en nuestros manuales. El fruto del Espíritu Santo define al cristiano. Esa parte, tengámoslo muy presente. Y vamos a hacer el ejercicio que está ahí. Y ese ejercicio, tome un lápiz. Espero que todos tengan ahí, usted tener esfero, resaltador, lápiz, borrador, regla, lo que, todos estos elementos. ¿Qué va a hacer ahí? Dice ahí la dinámica individual. Relacione el contenido de la izquierda con la derecha y noten qué es lo que hace el fruto del espíritu eliminando lo negativo en las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces aquí, efectivamente, usted en su manual, por ejemplo, a ver, si pensamos en el amor, que aquí a la izquierda suya tiene los aspectos del fruto del espíritu y a la derecha las obras de la carne. Entonces, si pensamos en el amor, ¿qué elimina el amor de los que están al otro lado? El odio. Ah, entonces, pues, puede ser, a ver, perdón que se me fue. Puede ser, entonces acá, a ver yo si esto me permite aquí anotar, efectivamente vamos a hacer una rayita desde el amor hasta el odio, porque efectivamente el amor elimina el odio. Entonces, tómese unos minuticos allí, usted mirando cada aspecto del fruto del Espíritu Santo y mirando qué combate. Uno puede combatir varios. O sea, un aspecto del fruto del Espíritu Santo puede combatir varios de los que están en la otra columna. Vamos todos haciendo el ejercicio, por favor, ahí en su manual. Tome un lápiz, no le dé miedo equivocarse, así aprendemos también. ¿Alguna pregunta o es claro el ejercicio? Bueno, parece que es claro, que efectivamente lo es. Avanzando, reflexionando. ¿Cuántas son las partes del fruto del Espíritu? Hola, Daniel.
Muy bien, ¿terminamos? ¿Cuántos terminaron ya? Levanten su mano. Uno, dos. Bueno, vamos a hacer un minutico más para que socialicemos este ejercicio. Ok, vamos entonces a escuchar algunos y vamos a trabajar juntos. Puede complementar lo que usted ha hecho. A ver, la alegría, ¿qué puede combatir la alegría? ¿Quién nos dice la alegría que podría combatir? La ira. Ah, interesante, efectivamente. Vamos a ponerlo aquí hacia la ira. Correcto. Cuando tenemos alegría, la ira no tiene cabida, ¿cierto? Interesante. Otra persona, la paz. ¿Qué combate la paz? Peleas. Oh, interesante, correcto. Entonces, la paz combate las peleas. Una persona cuando tiene esa paz interior, no, aunque el otro quiera pelear, el otro no va a encontrar con quién. Y saben, para una pelea se necesitan dos, como alguien dijo, que tú no seas el otro. La paciencia, ¿qué combate la paciencia? ¿Qué podría combatir la Descontrol. paciencia? El Ah, control. bueno, el Y descontrol. puede ser el Entonces, descontrol. puede ser esa parte. Cuando una persona tiene paciencia, no va a caer en ese desespero descontrolado. No, 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 no va a caer en todos esos aspectos. La amabilidad, ¿qué podrá combatir la amabilidad? La envidia. ¿Perdón? ¿Qué? La envidia. Oh, la envidia. Cuando una persona puede ser. Algunos pueden estar de acuerdo, otros pueden tener otro, pero cuando una persona es amable, eh, no tiene nada de envidia en su esencia porque no Discordia. quiere que el otro también le vaya bien. ¿Cómo más? Bueno, la Discordia. bondad. Divisiones también puede combatir la Puede amabilidad. ser con rivalidades. A la amabilidad también me dicen divisiones. Bueno, vamos a ponerlo hacia allá. Sí, señores, cuando hay amabilidad, hay buen trato, ahí no hay cabida a esa parte de divisiones. Bondad. ¿Qué podrá combatir la bondad? ¿Mm? Bondad. ¿Quién Rivalidad. res- Ya. La bondad puede combatir también, sí, señores, la rivalidad, porque cuando se es bondadoso, hay buenas intenciones en el corazón y no hay por qué entrar a pelear con el otro, porque vamos a encontrar algo bueno que nos va a impedir pelear. La fidelidad. Impureza. Oh, cuando una, Impureza. cuando la inmoralidad también sexual, bueno, y la impureza que efectivamente, Los celos. a ver, la La fidelidad, discordia. vamos a poner también La acá discordia. a la impureza. Oiga, la fidelidad, todo parte puede ser también entonces hacia la discordia, interesante. La humildad, Los celos también. ¿qué combate la humildad? Peleas. Ya, con una persona humilde difícilmente se va a pelear, ¿cierto? Peleas. ¿Qué más podría ser? Envidias. Oh, una persona humilde. Entonces, tampoco va a haber esa parte de envidia. Rivalidad. Dominio propio. A ver. La idolatría. La idolatría, claro. También Eh, puede ser Celos. Inmoralidad celos. sexual. también Parranda. el dominio propio, los celos, Los el celos. dominio propio, las parrandas, ¿qué más? Las borracheras. Borracheras. La Borracheras. Las inmoralidad sexual. borracheras.
Entonces, la Descontrol. inmoralidad, el Participación de des brujerías también. también frente a Que yo me esa acabo de tomar. parte. A ver, entonces el dominio propio. Entonces, miren, si usted se da cuenta, aquí hay algo importante que usted y yo debemos de tener presente. ¿Sí? Realmente cada parte del fruto del Espíritu Santo nos ayuda a controlar todas las obras de la carne, porque recuerde que es un solo fruto que tiene esas diferentes expresiones. Como es un solo fruto, cada parte en mí debe trabajar desarrollando la aplicación del todo. Es muy importante hacernos un diagnóstico. Recuerde que un diagnóstico es ver la condición en la cual yo estoy. Entonces es válido Amén. uno evaluarse del 1 al 10 en cada uno de estos aspectos. Y cuando habla de tiene amor, entonces que yo me autoevalúe y yo pueda hacerle de 1 a 10, ¿qué tanto me pongo yo en amor? En amor. Pensando, recuerde que como esto es parte del fruto del Espíritu Santo, entonces el amor que está acá es un amor ágape. Es ese amor de 1 Corintios 13 que se da sin esperar nada a cambio. Ese amor que es sufrido, ese amor que es entregado, ese amor que no es responde, sino que se da, aunque el otro no lo tenga. ¿Cuánto me pongo yo en ese amor? En la alegría. Sí, ¿hasta dónde mi alegría es circunstancial o soy una persona que no necesita motivos para estar alegres? Y cada uno de nosotros se vaya evaluando en la paz. ¿Pierdo la Está paz bonito, Nelson. fácilmente? ¿Pierdo Está la paz bonito. fácil? Entonces, evalúese, Bonito. evalúese usted. Ahí pierdo la paz fácilmente. En la paciencia. Oh, de 1 a 10, siendo 10 lo máximo. Ya, ¿cómo está tu paciencia? Ahí, con los tuyos, con esa esposa, ese esposo, con esos hijos, con esos hermanos. La amabilidad, la bondad, sí, cada uno la fidelidad, el dominio propio. O sea, es importantísimo que usted y yo nos autoevaluemos. Y ya sabe que podamos, después de hacer esta autoevaluación, usted y yo podamos entonces efectivamente coger, usted y yo, a ver, permítame, cambio aquí de color. Usted y yo podamos entonces entrar a señalar en cuál estamos un poco más, por ejemplo, si paciencia, aquí voy a encerrar la paciencia. Si yo la paciencia la tengo a ver, aquí en Ecuador, ¿con qué nota usted gana un examen en el colegio? ¿A partir de qué? De 7. Oh, entonces, 7 es la nota mínima. De atrevo a decir, todo lo que tenga usted es 7 para abajo. Enciérrelo, enciérrelo. Porque son áreas, si aquí haciendo un ejemplo, si de pronto usted tuviera estas tres con 7, enciérrelos, porque ahí usted va a tener que trabajar por subir la nota. Si tiene de 7 para abajo, enciérrelos para trabajar y subir la nota. Pero asimismo, evalúese con estos otros aspectos. Inmoralidad sexual. Tal vez usted hoy en día ya no es un practicante de estas cosas, pero todavía hay algo de lucha en su mente. Esto es algo muy personal. De 1 a 10, ¿cómo estoy? En la impureza, en el descontrol, en todos estos aspectos, odio, discordia, celos, iras, peleas que yo me pueda también subrayar. Y los que aquí tenga de 7 para arriba, quiere decir, o a un 7 mismo, son aspectos que yo debo trabajar. Tal vez soy una persona que tiene discordia con mucha gente o se enoja fácilmente. Entonces estoy cerrando la ira. Tal vez soy una persona que pelea muy fácil, aunque amo mi familia, aunque amo a mis compañeros de trabajo, yo peleo facilito. Entonces, usted va a encerrar esos que tiene con un puntaje alto. Y recuerde, en la parte izquierda los que tiene con un puntaje bajo. Y va a ponerse como un mini proyecto. Yo hago este diagnóstico con algunas personas aún en consejería, que es otro aspecto que vamos a mirar mañana. Porque entonces la persona debe trabajar. ¿Cómo voy a hacer para crecer en paciencia? ¿Cómo voy a hacer para crecer en dominio propio? ¿Cómo voy a hacer para crecer en alegría? De acuerdo a este que estamos, a este gráfico. ¿Cómo voy a hacer
para bajarle a la discordia? ¿Cómo voy a hacer para bajarle a las iras? Es que me muero de iras, tan fácil. ¿Cómo voy a hacer para bajarle a las peleas? Peleo hasta conmigo mismo. Entonces, esto es un buen ejercicio para que usted y yo crezcamos en el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan la ilustración de los dos perros? Usted y yo tenemos que ser intencionales en darle menos comida a ese perro de la obra de la carne, pero al del fruto del Espíritu, a ese hay que alimentar más. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario sobre este ejercicio? Bueno, yo comento algo. Es Claro. muy importante, más que todo es un juego que nos ayuda a ver nuestras falencias y también en ver en las células cómo estamos. Qué importante es reconocernos y esto nos ayuda a limpiarnos aún más. Bueno, es difícil ver las falencias que hay en otros y ni por más que uno hable la palabra, si no hay aceptación de sí mismo es difícil. Ya. Muchas gracias, hermana Norma. Fundamental lo que usted dice. Este ejercicio nos ayuda a reconocernos. Y yo no puedo, mire, un médico no le puede mandar a usted una receta, un medicamento, si no sabe primero qué es lo que usted tiene deficiente. No le puede mandar pues calcio si lo que a usted le falta es hierro. ¿Cierto? No, por eso hay exámenes, hay diagnóstico que mira cuál es su deficiencia. Muy bien, alguien levantó la mano pero la volvió a bajar. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Amén, amén. Edwin, sí. Siendo sincero, yo tengo miedo de pedirle paciencia a Dios porque viene hartas pruebas. Eso sí es cierto. Es razonable eso. La pregunta es, ¿qué tan paciente eres? Sí, la prueba de nuestra fe, dice la Biblia, produce paciencia. Somos probados. Me decía mi hijito, yo tengo 3 hijos preciosos, ya 2 jóvenes, uno es profesional, trabaja, es un bioquímico, el otro se va a graduar y falta un semestre. Y la niña en la casa está en segundo bachillerato y decía, ¿por qué nos tienen que hacer exámenes en el colegio? Odio los exámenes cuando está en periodo de exámenes. Y yo, pues hijita, la única forma de saber si has aprendido o no es a través de los exámenes. Necesitamos ser examinados y Dios nos permite esas oportunidades para usted saber dónde está. Amén. Muy bien. Vamos a un trabajo en equipo. Acá, efectivamente. Bueno, aquí a ver, ya tatán. No me pasa aquí a la siguiente. Voy a dejar de compartir. Vamos al ejercicio que está en la página 49. En la página 49, ahí estamos todos. Hay un hermoso ejercicio para el cual usted, en este ejercicio, necesita, todos tienen la Biblia devocional de estudio, ¿cierto? Ok, una herramienta preciosa que la Liga Bíblica nos ha provisto. Vamos, hermanos, ¿cuántos dicen gracias Dios por la Liga Bíblica? ¿Puede decirlo? Gracias a Dios por la Gracias a Dios por Gracias la Liga Dios. Bíblica. Amén. Gracias a Dios por Liga Amén, amén. Bíblica. Usted no va, Amén. amén. Usted no va a encontrar una Biblia de estudio en el mercado a los precios que la Liga Bíblica se los da. Y estas Biblias de estudio, es una herramienta de trabajo. Cójala, estúdiela, pregúntela, raya. Es su Biblia, ya es su Biblia. Y sus Biblias son para rayar, para mirar, para resaltar. Eso se hace con una Biblia de estudio. Entonces, una gran herramienta que tiene al final esta Biblia se llama Guía de temas y personajes. Eso está allá después de Apocalipsis. Allá después de Apocalipsis, usted tiene eso que será, imagínense, hermanos, es como una tercera parte del contenido de la Biblia de estudio y de ayudas. Entonces, nos vamos a dividir en 4 grupos, como hemos estado. El primer grupo, que es el grupo amazónico,
Ahí me va a trabajar las tres primeras partes, amor, alegría y paz. Entonces ustedes allá mismo, ustedes van a hacer subgrupos para que trabajen eso. El grupo número 2, al que le salga el número 2, va a trabajar paciencia y amabilidad, o sea, el 4 y el 5. El grupo número 3, bondad y fidelidad, o sea, 6 y 7. Y el grupo número 4 va a trabajar el 8 y el 9. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Ahí en el bosquejo de temas, usted va a leer las referencias bíblicas que están ahí. Ahí le van a decir, por ejemplo, amor, página 9. Entonces vamos a mirar, miramos la página 9 de este guía de temas. Al final, usted va a buscar ahí la página número 9, efectivamente. Dice punto 3, inciso B, frente a esa parte. A ver, a ver. La alegría, página 56. A ver, no me está dando el amor en la página 9. Porque vamos a buscar cada uno de estos aspectos y ahí tenemos los versículos que nos van a efectivamente ayudar frente a esa parte. A ver, verifiquemos. Por ejemplo, la página 56, que es donde habla del gozo. El gozo, efectivamente, página sí que es la alegría, dice inciso B.1. Usted lo puede resaltar y ahí está esa guía. Entonces, nos vamos a dividir en grupos y usted va a trabajar, como dice ahí, va a leer las referencias bíblicas, va a anotar algunas conclusiones del tema asignado relacionándolo con el tema principal. ¿Cuál es el tema principal que estamos viendo en este momento? ¿Qué estábamos estudiando? Los frutos del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, usted lo va a relacionar con el fruto del Espíritu. Lea las citas y saque una conclusión. ¿Preguntas sobre este trabajo? ¿Cuál me tocaría a mí por estarme riendo? Bueno, ya usted lo van a dividir y ahí va un número de grupo. Entonces recuerde, el grupo número 1, o el grupo amazónico, las tres primeras. El grupo número 2, la parte, lo que dice 4 y 5. Grupo 3, 6 y 7. Grupo 4, 8 y 9. Entonces, Daniel nos va a dividir. Usted lo que va a hacer es darle a aceptar y se va a ir a ese grupo, a esa sala y va a trabajar. Vamos a tomarnos unos 6 minuticos a ver cómo vamos, porque luego vamos a exponerlo, las conclusiones a las cuales llegamos, ¿ok? Y nos vamos a enriquecer todos. ¿Alguna pregunta antes de ir a los grupos, a las salas? Muy bien. Normalmente serán grupos de 2. Solo el grupo número 1 amazónico es el grupo de más. Joven Daniel, entonces envíe Hermano Leo, ¿me escucha?
Pastor está con su micrófono cerrado. Todavía no leen labios. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, qué maravilla esta Biblia que nos permite a través de ese bosquejo de temas, bosquejo ampliado, pues ampliar y profundizar en estos aspectos. Entonces vamos a escuchar de uno de los integrantes del grupo la conclusión, esa conclusión sobre ese aspecto del fruto del Espíritu. ¿Sabe? Este ejercicio es muy importante porque hay veces usted y yo encontramos palabras o frases que son un poco abstractas, que nuestro cerebro no alcanza a captar a qué se refiere y como no lo entiende bien, entonces no se apropia de él, no lo trabaja, no lo puede evaluar. Recuerde que ese diagnóstico que usted se va a hacer será muy importante. Vamos con el grupo número 1, ese grupo allá de cerebros pensantes, los estudiantes amazónicos, allá. Entonces, queremos escuchar a estos compañeros que nos den la conclusión. Sé que usted no va a leer los versículos, no va a leer va a llegar a lo que sacamos de conclusión, que se define, que amplía la definición de esa parte del fruto. Jóvenes del grupo número 1, entonces escuchamos a uno de ustedes que levante su voz, por favor. Amén. Sobre el amor nos tocó, escogimos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. De ahí habla sobre el amor del Señor Jesucristo, que dio su vida por su pueblo. Pero Él también nos da ese ejemplo, así como Él dio la vida por amor, nosotros también tenemos que dar la vida por amor por nuestros hermanos. Ya, entonces, Amén. recuerde que va a ligarlo con la definición, con el tema de fruto del Espíritu. Entonces, ¿a qué soy llamado yo de acuerdo a ese texto si tengo amor? A no tener envidia a nuestros hermanos, a no querer pisotear a nuestros hermanos. Y si lo vemos un error, llamarlo aparte y decirle, vamos a orar por ese error. No señalarlo, porque tenemos que ver las vigas en nuestro ojo para ver la paz de los ajenos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre alegría, otro compañero que nos defina la parte de alegría o gozo, que se dice en la Reina Valera. Lucas, sobre la alegría. Lucas capítulo 4:52 nos habla porque realmente a veces después de haberle adorado, volviéndonos a Jerusalén con gran gozo, o sea, qué hermoso es adorarle a Dios con alegría. Ese es un fruto que realmente solo el Espíritu Santo lo da. Cuando nosotros andamos con gozo haciendo su obra, haciendo lo que Él nos demandó. Ya, bueno, interesante que marca la diferencia, no el contexto. El gozo, la alegría como fruto del Espíritu Santo, no viene de afuera, viene de adentro. Entonces afuera se puede estar cayendo el mundo y si estamos conectados con el Señor vamos a poder tenerlo. Paz. ¿A qué Amén. conclusión? Sí, Señor. Ya, se habla sobre la paz que uno siente, porque cuando uno estaba con la pared que nos cubría para llegar a la presencia de Dios, eso habla sobre el libro de Efesios capítulo 2, del versículo 14 al 17. Habla sobre la pared, que es el pecado, que por culpa de esa pared, que es el pecado original, no podía llegar el gozo, sino que el gozo dependía de las cosas terrenales. Pero al momento que el Señor Jesucristo muere por nosotros, nos da ese gozo que viene de parte de Dios y viene esa alegría, que ya no depende de las cosas terrenales, sino las cosas de Dios. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, el versículo 15 dice que Él nos ayuda a moler, a debilitar la carne y a debilitar nuestras enemistades, gracias a la ley de su mandamiento. Y eso es algo que hay que aprender, que esa barrera nos tenía alejado de Dios y no sentíamos el gozo ni la alegría que Dios nos puede dar, sino era la alegría momentánea que viene cualquier cosa y te la quita. Pero el gozo que tengo yo
el mundo no me lo puede quitar. Amén. Bueno, lo que estás diciendo está bonito, pero recuerde que yo le pregunté por la paz y usted me está hablando del gozo, me está hablando del amor, de la alegría. Entonces, es importante que vamos a aprender como maestros sembradores a ser muy objetivos y el estudio inductivo en el cual estamos siendo entrenados es a que si me preguntan de la paz, yo hable de la paz y no tope los otros temas. Entonces, vamos aprendiendo, o sea, viene Edwin, o sea, tenemos la mejor intención, pero vamos a enfocarnos como el caballito ese que le ponen aquí en los ojos para que no se asuste, por los mire al frente. Y así vamos a mirar sobre la paz y definimos la paz. Pero estamos aprendiendo, se trata de eso. Muy bien, vamos a hablar del grupo que estudió la paciencia. Entonces, la paciencia me da la conclusión de la paciencia, por favor. Los que estudiaron la paciencia. Nosotros Gracias. pusimos en paciencia Romanos 15:5, que dice, pero el Dios de la paciencia y de la... Perdón, perdón que te interrumpa. No van a leer el versículo. Me van a dar las conclusiones a las que llegaron, porque ya ustedes hicieron la lectura. Entonces, ¿a qué conclusión les lleva lo que estudiaron en este caso, de la paciencia? Gracias, José. Y como Dios es un Dios de paciencia, nosotros también tenemos que ser pacientes en todo momento. Ya. Bueno, entonces, ustedes dedujeron que la paciencia es parte de la esencia de Dios en lo que estudiaron. Entonces, al estar con Él, también debe estar con nosotros. Ok. Nada fácil, todo un desafío, pero ahí está el Espíritu para ayudarnos. Amabilidad o benignidad. Sí, en este caso, en este sentido, bueno, cuando analizamos lo que es la amabilidad y la benignidad, es un fruto muy hermoso que proviene del Espíritu Santo, por cuanto podemos demostrar un amor sincero, sin ningún tipo de maquillaje o de máscara, se podría decir. Y también podemos demostrar que nuestra vida es limpia ante los ojos del Señor. Entonces, Ok, algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque si es que tenemos y portamos el fruto del Espíritu Santo, que es la amabilidad y la benignidad, pues obviamente nos vamos a mostrar tal y como somos, ¿no? Y demostrar que el Señor nos presenta así, con un amor sincero. ok. Gracias, Walter. Esa amabilidad, esa benignidad tiene que ver con las intenciones del corazón. ¿Saben? Hay gente que puede ser bondadosa y misericordiosa con una doble intención, para ganar adeptos, para ganar puntos con esas personas, pero la amabilidad y la benignidad, como decía Walter, es transparencia, una intención que no lleva un doblez ahí. Muchas gracias, jóvenes. Muy bien, continuamos. Bondad. Bueno, a nosotros nos tocó la bondad, ¿verdad? Que habla la palabra en Lucas 6:36, que debemos ser, llevándolo al fruto del Espíritu, debemos ser empáticos, ¿verdad? Y al ser empáticos con nuestros hermanos, también somos bondadosos y misericordiosos. Así como el Señor es misericordioso con nosotros, también nosotros debemos guardar misericordia hacia las demás personas. Ok, muy bien, esa empatía, que es como ponernos en la posición del otro y sentir eso. Muy bien, fidelidad. La conclusión Ya, del la, estudio, sí. la conclusión de fidelidad, habíamos hablado de Moisés, ¿no? Habíamos escogido un personaje que dentro de esa relación con Dios, él tenía un compromiso con su creador y también por amor, él tenía ese sentir de obediencia, ¿no? Entonces, esa obediencia le llevó a decir que Dios mismo le cataloga como un hombre fiel delante de él, ¿sí? Ok. Entonces, si algo efectivamente demuestra fidelidad, es un hombre como Moisés, que saben, tanto Moisés como Noé, que fueron dos arquitectos, el uno construyó el arca, el otro construyó el tabernáculo, dice la Biblia que hicieron tal cual Dios les dijo. Sí, interesante, ya que mencionas a Moisés, no le puso algo de más, hizo como se le dijo, eso es fidelidad. Muy bien, humildad. Amén. La humildad, el Señor nos dice que seamos humildes como nuestro Señor, ¿verdad? Nos pide. Ahí nos pide que seamos nosotros mismos, que no aparentemos lo que no somos.
es ser humilde. Como nos enseñaba, ¿no? Ser tal como somos en la iglesia, tal como somos en la casa o donde estemos. Demostremos nuestra humildad. Eso, mi pastor. Ok, Rolando, muchas gracias. Y dominio propio, con el cual se sella esa parte del fruto, el dominio propio. Joven Walter está hablando, tiene su micrófono cerrado. Sobre el dominio propio, diría yo que perdón por los verbos, diría yo que no tenemos la rienda sobre el dominio, porque entonces en ese entorno estamos siendo arrastrados por el pecado, o sea, por como estuvimos en antes, lo que decían las parrandas, en las fiestas, en todo eso, pero eso es lo de la de dominio propio. Ya, ok. Dominio propio es ese control. Usted y yo podemos ejercer control, ¿sí? Frente a todo. Le decía a un jovencito, a mi esposa, con clases en la escuela dominical, no, es que la pasión, eso nos domina y usted porque ya no es joven, pero es que a los jóvenes no podemos controlarnos. Sí podemos controlarnos, porque Dios me dio el dominio propio y yo puedo parar. Entonces, amados hermanos, cada uno de estos aspectos del fruto del Espíritu Santo evidencian de qué lado estoy. Son mi carta de presentación como cristiano. La Biblia dice, ¿cómo vamos a conocer a alguien? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo lo conocemos? Teniendo esa relación Por o sus acercamiento. frutos les conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. La Ah, vivencia del fruto del Espíritu Santo va a hablar por usted y por mí. Usted y yo no vamos a tener que decir que somos cristianos, somos evangélicos o somos estos hijos de Dios, sino que la gente va a empezar a ver, oiga, pero miren, Rosy no reacciona como las demás. Oiga, Rosaura, efectivamente, esa mujer tiene gozo siempre. Oiga, José, ese hombre qué bondadoso. Oiga, María Catalina, y así, hablando de cada uno, van a empezar a ver lo que de nosotros sale, un fruto diferente. Y esa es la mejor carta de presentación de cada uno de nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Esa gente que está yendo a ese grupo que usted está dirigiendo, empieza a ver más allá de eso cómo actúa y cómo reacciona usted y yo. Entonces, es el fruto, nuestra carta de presentación, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia frente a eso? Que lo tengamos ahí a penitas, ahí de a poquito. ¿Qué dice la Biblia? Que lo leímos en Efesios 5:18 ahora frente al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Que seamos llenos del Espíritu Santo. No Bien, nos embriaguemos con vino. ninguno tiene el vaso a la mitad, ni a penitas. Todos lo llenamos y los que llenamos el vaso a ahora. Entonces, a eso somos llamados, a que nuestra vida, recuerde que usted y yo somos vasos, nos llenemos de él. Y lo que la gente entonces vea, lo vea él en nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para sellar esta parte y afirmar esto más allá de, de un estudio teológico, es una palabra para que se arraigue en nuestros corazones. Entonces, yo les motivo para que usted haga esa autoevaluación con cada aspecto del fruto, ya entendiendo un poquito más, y sea sincero y empiece a trabajar cómo subir el fruto y cómo bajar la obra que de pronto esté fuerte. Amén. ¿Alguna pregunta antes de orar o comentario? Ok. Cierre sus ojos allí donde está y medite, piense en su vida. Señor, aquí estamos. Tu palabra es clara y directa y nos dice que por el fruto seremos conocidos. Señor, que nosotros podamos ser conscientes
qué imagen estamos proyectando, qué fruto estamos evidenciando, Señor. Un fruto que es más una obra porque implica cosas nada apropiadas, o un fruto que solo viene de ti. Señor, que cada uno de nosotros fortalezca su comunión contigo, con la palabra, y podamos ser confrontados y podamos disponernos a crecer en esas áreas donde necesitamos crecer. Aquí hay un grupo de sembradores, Padre Celestial, que necesita vivir, Señor, la llenura del Espíritu Santo y evidenciar el fruto que te muestre a ti, un fruto que evidencia amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso solo es posible en la medida en que yo camine de tu mano y fortalezca mi comunión contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de estos sembradores fuertes y valientes. Hoy han terminado una gran jornada. Que tu Espíritu Santo afirme en ellos la palabra que les has hablado, Señor amado, y que puedan descansar y mañana conectarse con mucho ánimo también. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis Amén. amados hermanos, nuestra querida directora nos hablará para mañana entonces qué horario debemos estar listos. Mi hermana Mayrita. Gracias, mi querido Pastor La Uriel. pregunta no Bueno, se mis acaba. queridos y amados sembradores, nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana. Recuerde estar desayunado, tener su desayuno ahí cerquita suyo, no se preocupe. Nos vemos con la bendición del Señor. Esperamos vernos el día de mañana. Tenga si no, si por si acaso el grupo de la costa, trate de tener su teléfono cargado por si se va la luz. Les mandamos un abrazo fraterno, que el Señor les bendiga. Un abrazo, bendiciones. Descansen, Recuerden, Dios les bendiga. a los Mañana. Dios les puntuales van a bendiga. tener Dios les premio. bendiga, No amados se vaya a hermanos. olvidar. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a Bendiciones para todos. todos.